pasó a Durán 100 días de gobierno en la Intendencia Capitalina. Eso mueve a hacer distintas reflexiones. Hay un montón de encuestas donde dice, por ejemplo, que el presidente ha bajado su imagen positiva con relación a diciembre en 8 puntos. También se ha medido a los gobernadores de provincia, entre esos está el propio gobernador de Salta, que también bajó su imagen positiva. En el caso del intendente de la ciudad no tenemos mediciones, pero vamos a charlar de eso respecto a cómo se ve en los 100 días con la mirada aguda de un consultor político especializado como es Julio Pisetti. Julio, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, buen día. Bueno, ¿cómo se ve todo esto, Julio, los 100 días de Milei, 100 días de Sáenz en su segundo mandato, lo que dicen algunas encuestas respecto a lo que comentaba recién, de que han bajado su nivel de aceptación en la sociedad, su imagen positiva? ¿Cómo se puede entender todo eso en un proceso donde la Argentina está en una coyuntura difícil? Bueno, te diría, primero hablando del tema nacional, después del discurso del 1 de marzo del presidente Milei ante la Asamblea Legislativa, hubo una inflexión en esas encuestas que estabas hablando, y la mayoría de las encuestas nacionales dan que el presidente Milei tiene una imagen positiva similar a cuando ganó la elección, o sea que estaría en general por encima del 50%, ¿no? Ese discurso a él le sirvió para recuperar la imagen positiva y generar nuevamente ese espacio que él necesita para poder seguir avanzando con las medidas que viene tomando. En cuanto al tema provincial, bueno, a los 100 días continuó así la baja de la imagen del gobernador, y también hacía referencia al posicionamiento en términos nacionales y en el ranking de gobernadores. Bueno, cuando se media imagen positiva, el gobernador de la provincia tuvo una baja en ese ranking de los gobernadores. Y en cuanto a la gestión del intendente, bueno, no hemos hecho mediciones recientes, así que no, sinceramente no te podría decir cuál es la evaluación, tal como lo planteaba recién. Ahora, ¿qué significa? Una cosa es lo que hacemos como valoración objetiva, y decir, bueno, bajaron su imagen positiva, pero ¿cómo se traduce eso en términos políticos? Porque hacíamos referencia a eso como condimento de la coyuntura que estamos viviendo hoy. Entonces, la suba, la inflación, la pobreza, la indigencia y demás, vos tenés que puede alterar el ánimo de las personas, porque eso es un condimento para decir hasta dónde aguanto, ¿no? ¿Cuál es mi umbral de resistencia a lo que está pasando en la Argentina? Bueno, mira, está sucediendo un fenómeno muy particular. Muchos lo denominan como un cambio de época. Te diría que la sociedad está adelantada a la política, ¿no? En el sentido de que la expectativa de la sociedad y el cambio que la sociedad demanda está por delante de lo que la política está interpretando, ¿no? Entonces me parece que el que mejor está interpretando todo eso es justamente el gobierno, porque la oposición está teniendo comportamientos tradicionales, tratando de recurrir a las viejas recetas, y eso no le está dando resultado, ¿no? En un escenario donde, como te decía al principio, el presidente ha recuperado su imagen positiva, y el Senado, los sindicatos, las distintas organizaciones sociales tienen negativos muy altos. Se hace una pelea, se conforma una pelea simétrica. Ajá. Que hace que vengan perdiendo espacio, digamos, todos estos sectores negativos, sobre todo, como te decía, ¿no? Una sociedad que está con una alta expectativa y que está dispuesta a soportar ciertos esfuerzos, ¿no? Eso no implica que lo que viene por delante siga siendo tan soportable como lo que pasó, ¿no? Porque estamos entrando ahora en un periodo de recesión donde van a comenzar los despidos, y hay que ver si ya ante la falta de trabajo y el nuevo escenario todavía la sociedad sigue soportando ese nivel de esfuerzo. Bueno, el gobierno se encargó de decir que falta poco para salir del cepo, que en mayo, junio ya la situación va a empezar a mejorar. Se habla ya inclusive de un crecimiento económico. Es decir, el foco de la tormenta siempre fue marzo, abril, principio de mayo. Pero después empieza, dice, ya a mejorar. ¿Será cierto eso?
Sí, yo creo que la tormenta, el foco más importante es ahora marzo, porque el gobierno ha venido mostrando una baja del índice de inflación sistemático desde que asumió. Ahora aparecieron algunos que dudan de que el índice que dieron a conocer en febrero sea real. ¿Será creíble eso? Estamos otra vez frente a lo que pasó en el kirchnerismo, que metían mano, dibujaban cifras en el INDEC. Mira, dos cosas. Primero, digo, si el gobierno hubiese querido mentir, no bajaba tanto, ¿no? Porque bajar al 13,2 que dio en febrero lo pone al gobierno en una situación difícil frente al índice de marzo, ¿no? Sí. Con lo cual, la gran pelea hoy del gobierno es que el índice de marzo no crezca. Sabemos que estacionalmente marzo siempre es un mes donde sube el índice de inflación. Y segundo, lo que te decía recién, no son acusaciones que se hacen a veces desde sectores que no tienen una buena imagen, por lo tanto la credibilidad de la afirmación también la sociedad la relativiza, ¿no? ¿Cómo ves el rol de la oposición en estos 100 días de Milei? Por eso es un tema central. ¿Cómo fue el comportamiento de la oposición en estos 100 días, teniendo hoy al peronismo como partido opositor? Mira, no quiero sonar oficialista, ¿no? Pero si tendría que sintetizar, te diría no la ve. Ajá, no la ve. Me parece que lo que te decía al principio, ¿no? La oposición sigue evaluando las cosas con viejos paradigmas y no se ha dado cuenta de que la sociedad ha cambiado, de que el mundo está cambiando y de que las reglas de juego son diferentes, ¿no? Entonces, se siguen comportando con las mismas reglas que se han comportado tradicionalmente. Ajá. Y lo que ellos a veces consideran grandes triunfos, como fue el tema del tratamiento en el Senado, a veces lo podemos denominar como un triunfo pírrico, ¿no? Porque en definitiva van a terminar pagando el precio en las elecciones del año que viene, ¿no? Entonces, me parece que la oposición todavía tiene que organizarse y darse cuenta de que las reglas de juego cambiaron, la sociedad cambió, de que todo cambió, y tratar de empezar a acomodarse a este nuevo mundo, ¿no? Ahí hay un tema que es central. La consultoría política también tiene mucho de sociología. Y acá digo esto por esta razón. La gente está dispuesta a que se verifique el cambio en la realidad, el cambio de la política. Ya eso va desde el señor que es transversal a todas las franjas etarias, pero también a las franjas económicas. Vos fíjate que la gente está hablando otro lenguaje desde hace un tiempo y la política no la sintetizó nunca, no la sintonizó nunca, mejor dicho. Quiero decir con esto que ahora el cambio ya está en la mente del ciudadano argentino. Entonces, quien no hable el lenguaje político, que está hablando la sociedad, de terminar con la corrupción, de terminar con los abusos, de terminar con los impuestos, de terminar con los privilegios y demás, bueno, va a quedar marginado claramente. La gente hace ese esfuerzo, pero no para retroceder. Entonces, los que no sintonicen eso me parece que pueden quedar fuera de la política, ¿no? Mira, estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de expresar, pero te voy a agregar un elemento. Sí. Todos, por la tradición política, miramos la imagen del presidente, la evaluación del gobierno, la evaluación e imagen de la oposición, pero sucede que tal como vos acabas de afirmar, acá la que cambió es la sociedad, y hay más de un 50% de la sociedad que pide un cambio. Entonces, tenemos que empezar a seguir muy de cerca el índice que expresa la voluntad de cambio de la sociedad, porque puede suceder que baje la imagen del presidente, baje la imagen del gobierno nacional, pero no va a bajar la voluntad de cambio de la sociedad. Por lo tanto, lo que puede suceder es que el presidente quizás se tenga que ir en algún momento, pero la sociedad va a seguir buscando quién expresa ese cambio que está demandando. Entonces, ese porcentaje, que es superior al 50%, me parece que está muy firme y no va a cambiar. Entonces hay que comenzar a seguir ese índice que expresaría la voluntad de cambio de la sociedad. Yo también coincido absolutamente con lo que estás diciendo. Es decir, Milei no llegó y se convirtió en presidente de la nación porque le gustaba a él, por un capricho. La gente lo eligió. Milei está parado en el fracaso argentino de décadas de la política.
Por eso es absolutamente diferente al resto. Por eso los estigmatizó como la casta, ¿no? Entre otras cosas. Y ese fue su arma principal para llegar a ser presidente de la nación. Si él fuese como el resto de los políticos, o políticamente correcto como han intentado hacerlo todos, bueno, tal vez no lo hubiesen elegido, ¿no? Totalmente de acuerdo, y él representa ese cambio hoy, y si eventualmente las cosas no salieran como la sociedad espera, la sociedad va a comenzar a buscar quién representa ese cambio. Ajá. Pero ese estado de opinión, de buscar ya un modelo nuevo, supera a las expectativas de lo que piensa la oposición. Y por eso, lo que te decía, me parece que la oposición atrasa, ¿no? Todavía están hablando de los desaparecidos, hablan con distintos calificativos del pasado, y la verdad que tenemos una sociedad que está mirando más hacia adelante que hacia atrás. Además se olvidan de que los cambios sociales también se producen por la incorporación de gente nueva que empieza a razonar, a votar, a pensar, que son todos los chicos que no vivieron todas esas miserias y que tienen ganas de construir su propio presente y futuro, ¿no? Esa gente ya no le venga con el espejo retrovisor. Ellos quieren mirar el presente y el futuro. Esa es su lema. Y hablando de la oposición a la que hacemos referencia, están intentando reconfigurarse los partidos políticos. Ya le pasó al radicalismo, lo tienen a Lustó, el PRO, que ahora lo tiene a Mauricio Macri por primera vez en la presidencia del partido que él mismo fundó hace 20 años, y el justicialismo, que va a tener un congreso mañana en Buenos Aires, donde van a asistir alrededor de 900 congresales, para apartarlo al presidente actual de ese partido, que es el inefable Alberto Fernández, y ver quién lo va a reemplazar. Pero tienen un gravísimo problema. ¿Cuál? Están con los mismos hombres de siempre. Entonces los que llevaron al fracaso al país, los que llevaron al fracaso al peronismo, que perdió las elecciones y demás, son los mismos que quieren reconfigurarlo. ¿Será posible eso? Pregunto. Es lo que te decía recién también, ¿no? Siguen todavía buscando en sus propios espacios ese cambio que ellos necesitan, pero siguen buscando los reemplazos con lo mismo de siempre. Entonces, en tanto y en cuanto no comience a producirse también una transformación desde los mismos partidos, van a seguir ellos demorados y atrasando respecto de los cambios que la sociedad está demandando. Clarísimo, Julio. Bueno, sé que tenés una entrevista ahora o, no sé, una exposición, así que te libero del compromiso de estar con nosotros y te agradecemos como siempre que hayas participado aquí. Bueno, gracias, Jorge. Sí, justo me están llamando, es una conferencia acá en la Universidad Católica, justamente para hablar de estos temas que estamos tocando. Así que bueno, te agradezco mucho el espacio. Te mando un abrazo. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.